Pagas la boda de tu hermano o te largas. Así me desterraron mis padres por no ceder a sus abusos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora empecemos con la historia. Me llamo Javier, soy ingeniero y si algo he aprendido en mis 32 años de vida es que el título de hijo mayor en mi familia venía con una cláusula no escrita: ser el colchón financiero y el pararrayos emocional de todos. Mi rutina era una mezcla de planos, visitas a obras y el constante zumbido en mi cabeza de que pasara lo que pasara, yo era el responsable, el que ya estaba encaminado y por ende el que debía resolverlo todo. Sobre todo cuando se trataba de mi hermano menor Ricardo o Ricky, como le decía a mi madre Elena, con esa devoción que a mí me sabía a reproche. Un recuerdo en particular siempre me regresa como un golpe bajo. Tendría yo unos 14 años. Necesitaba aparatos dentales con urgencia. Mis dientes parecían un teclado descompuesto y en la escuela no faltaba el buleador que me lo recordara. Mis padres dijeron que verían que era mucho gasto. 2 semanas después, Ricky, con 12 años, se encaprichó con ser el chambelán estrella en los 15 años de una prima segunda a la que apenas veíamos. El resultado, un traje carísimo, clases de vals y un pequeño apoyo para la fiesta que superaba por mucho el costo de mi tratamiento dental, el cual, por supuesto, tuvo que esperar otro año hasta que yo mismo empecé a trabajar en vacaciones para pagármelo. Esa fue la primera vez que entendí que en la ecuación familiar yo era la variable de ajuste. Pero volvamos al presente, o más bien a ese martes por la tarde que desató la tormenta. Estaba en la oficina ahogado en cálculos estructurales cuando sonó mi celular. Era mi madre. Su voz empalagosamente dulce de esa que usaba cuando la aguja de su brújula moral apuntaba directo a mi cartera. Javiercito, mi amor, ¿qué crees? Tu hermanito Ricardo se nos casa. Bueno, se compromete con Sofía este sábado. Ya era hora. Apartamos el salón, los candiles, algo bonito, elegante, como se merece mi niño y esa muchachita que es un encanto. Necesitamos que te hagas cargo de la cuenta, mi vida. Serán unos 70,000 pesitos, ya sabes, para que empiecen con el pie derecho y para que vean que en esta familia nos apoyamos. 70,000 pesos. Sentí como la sangre se me helaba y luego me hervía en las venas. Era casi todo lo que había logrado ahorrar con sangre, sudor y horas extras para el enganche de una pequeña maquinaria que quería comprar para unos proyectos independientes. Una fiesta de compromiso de ese calibre para Ricky, que no había trabajado un día completo en su vida. Y para Sofía, una chica que apenas había visto un par de veces, y que me parecía más interesada en la marca de ropa que llevaba Ricky que en Ricky mismo. Con una calma que me sorprendió hasta a mí, activé la grabadora de voz de mi teléfono. Ya me la solía. «Mamá», dije intentando que mi voz sonara preocupada y no furiosa. 70,000 es un dineral. ¿Estás segura? ¿Podrías detallarme un poco los gastos? Es para entender y pues ajustarme, ya sabes. Hubo un silencio breve, seguido de un suspiro de impaciencia de su parte. Ay, Javier, tú no te preocupes por esas minucias. El dinero es para el salón, la cena de 3 tiempos, el grupo musical que tanto le gusta a Sophie. Las flores importadas, tú sabes, detalles para que todo luzca. Es una inversión en la felicidad de tu hermano. Tú solo deposita a la cuenta de tu padre, ¿sí? Antes del jueves para que no haya contratiempos. Una inversión en la felicidad de mi hermano. Repetí para mis adentros. ¿Y quién invertía en la mía? Colgué el teléfono sintiendo un sabor amargo en la boca. La furia inicial se fue transformando en una determinación fría, calculadora. Iba a ir a esa fiesta, por supuesto, pero no como el patrocinador oficial y anónimo de siempre. Esta vez el espectáculo tendría un giro inesperado.
uno que llevaba años ensayando en la oscuridad de mis resentimientos. Revisé el saldo de mi cuenta, el mismo que representaba incontables fines de semana trabajando en lugar de descansar. Sí, el plan que comenzaba a dibujar en mi mente era arriesgado, pero la idea de ver sus caras cuando lo ejecutara, esa no tenía precio. El sábado por la noche me dirigía al salón Los Candiles. Decir que era ostentoso sería quedarse corto. Parecía que habían vaciado una joyería entera en la decoración. Candelabros que goteaban cristales falsos con ínfulas de grandeza, arreglos florales que parecían árboles en miniatura y meseros con uniformes tan estirados que apenas podían respirar. Calculé a ojo de buen cubero que había más de 150 personas, muchas de ellas rostros desconocidos que cegamente pertenecían al influyente círculo de la familia de Sofía. Busqué con la mirada a mis padres. Los encontré presidiendo la mesa principal, flanqueados por los padres de la novia, que me analizaron de arriba a abajo como si fuera un espécimen raro, y por supuesto, los protagonistas. Ricky pavoneándose con un traje que cegaramente yo terminaría pagando, y Sofía, adherida a él como una calcomanía de diseñador. Me acerqué a mi madre, quien me recibió con una sonrisa tan brillante como falsa. Javiercito, qué bueno que llegaste, justo a tiempo para la foto. ¿Mamá? ¿Dónde me siento?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Ella recorrió el salón con la mirada, fingiendo buscar un lugar adecuado. Ay, mi vida, es que con la emoción se nos llenó un poquito más de lo esperado. Mira, creo que allá, junto a la mesa donde van a poner los recuerditos, hay un espacio. O si no, ahí con los compañeros de la oficina de tu papá que llegaron de compromiso, seguro te hacen un campito. La mesa de los recuerditos estaba prácticamente en el pasillo de servicio. Los compañeros de oficina de mi padre eran 3 señores jubilados que bostezaban discretamente. Asentí con la cabeza, una sonrisa idónica dibujándose en mis labios. La humillación era tan predecible que casi resultaba aburrida. Mientras me dirigía a mi lugar de honor, Sofía se deslizó hacia mí con la gracia de una serpiente bien alimentada. Su vestido cegaramente carísimo brillaba bajo las luces. Javier, qué milagro que vienes. Ronroneó sus ojos haciendo un rápido inventario de mi atuendo. Ricky me cuenta que siempre estás ocupadísimo generando, ¿verdad? Eres como el Midas de la familia. Qué suerte la nuestra. La forma en que pronunció generando y suerte la nuestra tenía un filo condescendiente que no pasó desapercibido. Le sostuve la mirada. Alguien tiene que hacerlo, Sofía. El dinero no crece en los árboles, aunque algunos parezcan creerlo. Su sonrisa se tensó una fracción de segundo antes de recuperar su artificial dulzura. Bueno, a disfrutar la noche, dijo y se retiró contoneándose hacia la mesa principal. El Kimks de la farsa llegó con el brindis. Mi padre Roberto se puso de pie, carraspeó y levantó su copa. Después de los elogios empalagos a Ricky, mi gallo, la luz de mis ojos, y a Sofía, una verdadera princesa que llega a iluminar nuestra familia, dirigió su mirada hacia mí, o más bien hacia la zona donde yo me encontraba relegado. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial. Continuó su voz impostada con falsa solemnidad a mi hijo mayor, Javier. Un muchacho trabajador, responsable que entiende el valor de la familia. Gracias, Javier, por tu espléndida generosidad al cubrir los gastos de esta maravillosa velada. Esperamos que esta sea la primera de muchas muestras de apoyo para la nueva pareja, porque la familia que prospera siempre debe ayudar a los que empiezan, ¿verdad, Javier? Un silencio incómodo recorrió el salón, seguido de un aplauso tibio y obligado. Sentí todas las miradas clavadas en mí, algunas curiosas, otras evaluadoras. Era el proveedor oficial, el patrocinador anónimo al que ahora ponían bajo el reflector para legitimar el despifarro. Desde su mesa, mi tío Mateo, el hermano menor de mi padre y la oveja sensata de la familia, cruzó una mirada conmigo. Negó levemente con la cabeza como diciendo que descaro, y luego disimuladamente me envió un mensaje de texto. «Aguanta vara, sobrino.
Ya sabía que estos se iban a pasar de listos. Tú tranquilo. Su pequeño gesto fue un salvavidas en ese mar de hipocresía. La rabia, fría y controlada, se asentó en mi estómago. Mi plan, el que había estado puliendo mentalmente, estaba a punto de entrar en escena. Solo tenía que esperar el momento perfecto. Llegó el momento de los regalos. Después de que una tía lejana entregara un juego de sábanas con más encaje que tela y un amigo de Ricky obsequiara una botella de tequila que parecía más para él que para la pareja, mi madre me lanzó una mirada cargada de significado, acompañada de un codazo discreto a mi padre, quien asintió en mi dirección. La señal era clara. Era mi turno de brillar, o más bien de financiar el siguiente acto de su comedia. Me puse de pie lentamente, atrayendo la atención de las mesas cercanas. Carraspé, no por nerviosismo, sino para asegurarme de que el micrófono inalámbrico que había solicitado para unas palabras funcionara correctamente. Sostuve en mi mano un sobrecolor marfil, elegante, idéntico al que usan los bancos para entregar cheques de gerencia. Ricardo Sofía, comencé, mi voz resonando clara y firme en el salón, gracias al equipo de sonido que irónicamente yo también estaba pagando. Les deseo sinceramente toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa que están por comenzar. Ricky me sonrió con esa suficiencia que tanto me irritaba mientras Sofía me dedicaba a una mirada que pretendía ser dulce, pero que traslucía la impaciencia de quien espera el plato fuerte. Y como muestra de mi apoyo incondicional, continué paladeando cada palabra y para ayudarles a construir ese futuro maravilloso que todos aquí anhelamos para ustedes, he preparado este pequeño detalle. Hice una pausa dramática levantando ligeramente el sobre. Los murmullos expectantes se hicieron sentir. Mis padres se hincharon visiblemente de orgullo fingido. Aquí tengo un cheque, proseguí. Un cheque que pensaba destinar íntegramente a cubrir los gastos, de lo que estoy seguro será una luna de miel espectacular e inolvidable. Los aplausos no se hicieron esperar. Mi madre se llevó una mano al pecho como conmovida. Mi padre asentía con la cabeza como diciendo, «Ese es mi muchacho». Sofía le susurró algo a Ricky y ambos rieron cómplices. Sin embargo, y aquí mi tono cambió, adquiriendo un maticio casi profesional. Como ingeniero que soy y como alguien que ha tenido que aprender a administrar sus recursos con mucho cuidado. Siempre analizo la relación costo-beneficio de cada inversión, y debo decir que evaluando el trato recibido hoy, la consideración mostrada hacia mi persona y el retorno emocional, si se le puede llamar así, de mis anteriores contribuciones a esta familia. La verdad es que esta inversión en particular no parece muy rentable. El silencio cayó sobre el salón como una losa. Las sonrisas se congelaron. Pude ver la confusión transformándose en alarma en los ojos de mis padres. Así que he decidido. Continué abriendo el sobre con parsimonia y sacando no un cheque, sino una tarjeta simbólica en la que había impreso una imagen de una alcancía con alas, que este capital semilla será redirigido a un proyecto con un potencial de crecimiento mucho más prometedor y sobre todo con un beneficiario que sí sabrá apreciarlo, mi propia tranquilidad y mi futuro. Y entonces, con toda la calma del mundo, rompí la tarjeta en 2, luego en 4 pedazos, dejándolos caer sobre la mesa más cercana. El caos fue instantáneo. «¿Pero qué demonios estás haciendo, Javier?», gritó Ricky, poniéndose de pie de un salto, su rostro congestionado. «Siempre tienes que arruinarlo todo. Eres un envidioso de mierda». Sofía me miraba con la boca abierta, sus ojos echando chispas. «No puedo creer que nos hagas esto, Siseo». Mi madre se levantó temblando. «Javier, por el amor de Dios, nos estás humillando delante de toda la gente decente. ¿Qué clase de hijo eres?». Mi padre, rojo de furia, golpeó la mesa. «Malagradecido y irrespetuoso. Esto no se va a quedar así, te lo juro». Levanté una mano pidiendo la palabra, aunque nadie parecía dispuesto a escuchar. «Un momento, por favor», dije, mi voz sorprendentemente firme. Humillación es esperar que alguien pague 70,000 pesos por una fiesta
y ni siquiera se le ofrezca un asiento digno en la mesa principal. Humillación es ser tratado consistentemente como una billetera con patas y no como un miembro de la familia. Humillación es que mi generosidad sea anunciada como una obligación. Y no, papá, esto no se va a quedar así. Esto apenas comienza. Di media vuelta y caminé hacia la salida, entre los murmullos escandalizados, las miradas de odio y alguna que otra expresión de secreta aprobación entre los invitados más distantes. Al pasar junto a la mesa de mi tío Mateo, este me guiñó un ojo y, cuando nadie miraba, levantó su copa en un brindis silencioso. Esta noche, por primera vez en años, sentí que el aire que llenaba mis pulmones era mío, solo mío, y era increíblemente liberador. Conduje sin rumbo fijo durante un buen rato, dejando que la adrenalina de la confrontación se disipara lentamente. El eco de los gritos y las caras de indignación de mi familia aún resonaba en mis oídos. Pero por encima de todo ello flotaba una extraña sensación de ligereza, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Finalmente, mis neumáticos me llevaron casi por instinto al edificio donde vivía Laura. Laura, mi mejor amiga desde los tiempos de la universidad, era abogada, aunque actualmente trabajaba más como asesora en una pequeña firma. Era la única persona en el mundo, además de mi tío Mateo, que conocía la verdadera dinámica de mi familia. Me abrió la puerta en pijama con el cabello revuelto y una taza de té humeante en la mano. Al verme, su expresión somnolienta se transformó en una de alerta. «Javi, ¿qué pasó? Tu cara parece un poema de terror», dijo haciéndome un lado para que entrara. Mientras me servía una taza de tedila, le conté con lujo de detalles el numerito de la fiesta, desde la llamada de mi madre hasta mi dramática salida del salón. Ella escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, una pequeña sonrisa de aprobación jugando en sus labios cuando llegué a la parte de la tarjeta rota. «Vaya, Javier», dijo finalmente. Te tardaste, pero cuando te decidiste lo hiciste con estilo. Bien hecho». Dejó su taza en la mesita de centro. «¿Grabaste la llamada de tu madre, verdad? Perfecto. Guarda eso como oro y cualquier mensaje, correo, lo que sea donde te exijan dinero o te manipulen. No es que vayas a demandarlos mañana, pero si esto escala, como sospecho que lo hará, tener un registro de su patrón de abuso te va a dar mucha claridad mental y, quién sabe, hasta podría servirte». El consejo de Laura siempre era pragmático, directo al grano. Era un cable a tierra en medio de mi caótica vida familiar. «Legalmente no pueden obligarte a nada», Javi continuó, «pero su especialidad es el desgaste emocional, la manipulación culposa y contra eso, la mejor defensa es tener los hechos bien documentados y los límites bien claros». Mientras Laura hablaba, mi mente se sumergió en el océano de agravios pasados. Cada recuerdo, una cuenta más en el rosario de injusticias. Recordé la vez que Ricky, ya con 18 años y ínfulas de corredor de Fórmula 1, chocó el auto de mi padre para evitar que el niño se traumee con las consecuencias. Mi padre me pidió a mí que asumiera la culpa ante el seguro, ya que mi historial estaba limpio y el golpe no había sido tan grave. Total, a ti no te afecta y a tu hermano le arruinaría su futuro. Fue su argumento. Lo hice, por supuesto, cargando con un aumento en mi póliza durante años. Luego estuvo el episodio de mi oportunidad de tomar un curso de especialización en Alemania. Había conseguido una beca parcial, pero necesitaba completar una cantidad considerable para el viaje y la estancia. Mis padres se encogieron de hombros. «No hay de dónde, hijo. Estamos muy gastados». Un mes después le estaban comprando a Ricky una motocicleta deportiva de último modelo para que no ande triste porque cortó con su novia y para que se mueva a sus entrevistas de trabajo, entrevistas a las que, por cierto, nunca asistió seriamente, y como olvidar la vez que Ricky, en un arranque de estupidez adolescente, usó mi nombre y mi identificación para librarse de una multa de tránsito considerable después de pasarse un alto a toda velocidad. Cuando me llegó la notificación,
Mis padres me convencieron de pagarla para no hacer más grande el problema y no manchar el expediente de tu hermano. Cada recuerdo era un eslabón más en la cadena de mi sometimiento. Un mensaje de texto interrumpió mis cavilaciones. Era mi tío Mateo. Sobrino, me informa tu prima que acaba de haber una junta de emergencia en casa de tu padre. Al parecer, tu madre está organizando el contraataque. Dice que van a exigirte una reparación del daño moral. Cuídate mucho. Y por cierto, antes de que se me olvide, tuve una discusión fuerte con Roberto esta mañana, incluso antes de la fiesta. Le dije que se estaba pasando de la raya contigo y con sus expectativas. Se ofendió, claro, como siempre que le dicen sus verdades. Pero alguien tenía que plantarle cara. No está solo en esto. Le agradecía a mi tío su apoyo. Saber que él estaba de mi lado, aunque fuera discretamente, era un alivio. Laura me miró con comprensión. Bueno, parece que la telenovela va para largo, dijo con un suspiro. Pero esta vez, Javier, tú eres el que tiene el control remoto y ya sabes qué botones apretar. Sonreí. Tenía razón, la guerra apenas comenzaba, pero por primera vez sentía que tenía las armas para lucharla y sobre todo la voluntad para hacerlo. Pasaron 3 días de una calma tensa, un silencio cargado de malos presagios. No hubo llamadas de disculpa ni mensajes conciliadores, solo el vacío expectante que precede a las grandes tormentas, el jueves por la noche. Mientras intentaba concentrarme en unos planos para un nuevo proyecto, sonó mi celular. Era mi madre. Su voz, despojada de cualquier dulzura, era fría y cortante como un bisturí. Javier, tu padre y yo necesitamos hablar contigo urgentemente. Ven a la casa mañana en cuanto salgas de trabajar y haz el favor de ser puntual. Hay cosas muy serias que tratar. Colgué sabiendo que la palabra serias era un eufemismo para desagradables y que la charla no incluiría ni una pizca de autocrítica por su parte. Al día siguiente, llegué a la casa de mis padres a la hora convenida. El ambiente en la sala era más gélido que una noche de invierno en Toluca. Mi padre, Roberto, estaba sentado en su sillón favorito con el ceño fruncido y una expresión que pretendía ser de autoridad ofendida, pero que a mí me pareció más bien de fastidio contenido. Mi madre, Elena, iba y venía con un pañuelo en la mano, ensayando lo que parecía ser un ataque de nervios. Y para mi sorpresa, Sofía, la prometida de mi hermano, estaba ahí sentada muy erguida en el sofá con una carpeta de documentos sobre las piernas y una mirada calculadora. Ricky, por supuesto, no estaba presente. Seguramente lo habían enviado a hacer algún recado para no entorpecer la emboscada. Tras unos minutos de un silencio incómodo que solo rompía el frufru del vestido de Sofía y los suspiros teatrales de mi madre, mi padre carraspeó y fue directo al grano, o más bien al yugular. Javier comenzó su voz grave y con un deje de reproche. Como sabes, tu hermano Ricardo está a punto de dar un paso muy importante en su vida al casarse con Sofía, una muchacha de buena familia, trabajadora y decente. Miré a Sofía, quien me dedicó una sonrisita que no me gustó nada. Y una pareja joven que empieza necesita un lugar propio, un hogar digno para construir su futuro. Asentí lentamente, anticipando la dirección de sus palabras. Mi madre intervino, su voz temblorosa, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano por contener las lágrimas. Es lo menos que puedes hacer por él, Javiercito, por tu único hermano. Él te admira tanto, aunque no lo diga. Pura manipulación barata. Sofía entonces tomó la palabra, su voz sorprendentemente firme y con un tono casi empresarial. Javier, Ricardo y yo hemos estado viendo opciones, y la verdad es que el mercado inmobiliario está por los cielos. Pero luego pensamos, tú tienes ese departamento tan bonito y bien ubicado en la colonia Roma, el que compraste hace un par de años. Es perfecto para nosotros. Abrió la carpeta y sacó lo que parecían ser fotos de mi departamento. Empresas de internet. Está nuevo, tiene buen tamaño y, francamente, a ti te queda un poco grande para un hombre solo, ¿no crees? Me quedé mirándolos, una risa amarga pugnando por salir de mi garganta.
Mi departamento, el que había pagado con el sudor de mi frente con años de privaciones y horas extra interminables. Vaya, Sofía, veo que has hecho tu tarea, dije, mi voz destilando sarcasmo. ¿Y ustedes? Miré a mis padres, realmente están sugiriendo que les ceda mi departamento a Ricardo y a ella. No es una sugerencia, Javier. Intervino mi padre endureciendo la voz. Es una necesidad, y como familia esperamos tu cooperación. Sofía añadió con una dulzura ponzoñosa. Sí, Javier. Imagínate, empezar nuestra vida de casados en un lugar tan especial como el tuyo. Sería un sueño hecho realidad. Además, mi familia espera que tengamos un hogar presentable acorde a nuestra posición. Respiré hondo. Era el momento de poner mis cartas sobre la mesa. Entiendo, dije con una calma fingida. Es una petición considerable. Díganme qué ganaría yo con esto, además de su eterna gratitud, claro está. Mi padre frunció aún más el ceño, confundido por mi aparente disposición a negociar. Pues la satisfacción de ayudar a tu hermano no te parece suficiente. No, realmente, respondí. Pero miren, podría considerarlo bajo ciertas condiciones muy, muy específicas. Los tres se miraron sorprendidos. Primero, que Ricardo firme un contrato de arrendamiento con opción a compra a valor de mercado actual, digamos, a unos 15 años. Segundo, que ustedes, papá y mamá, firmen como sus avales solidarios y mancomunados. Tercero, Ricky deberá presentarme un plan de negocios viable y comprobable, con ingresos demostrables que justifique cómo piensa cubrir esa mensualidad. Y cuarto, como una pequeña muestra de buena fe, que Sofía y su familia cubran los gastos notariales de esta transacción y me den un anticipo del 20% del valor del inmueble. La cara de mi padre pasó del rojo al púrpura en segundos. ¿Pero qué demonios estás diciendo?, bramó, poniéndose de pie de un salto. Contrato, avales, anticipo. Te estás burlando de nosotros, maldito cínico. Mi madre rompió a llorar esta vez. De verdad, no tienes corazón, Javier. ¿Cómo puedes tratar así a tu propia sangre? Sofía me miraba con odio puro. Sabía que eras un egoísta. Ricky tenía razón. O aceptas ceder el departamento como un hermano decente debería hacerlo, o te largas de esta casa ahora mismo y te olvidas de que alguna vez tuviste una familia, sentenció mi padre señalando la puerta. No hay nada que pensar, respondí, levantándome con toda la dignidad que pude reunir. Mi departamento no se toca, y si esa es su decisión, la acepto. Caminé hacia la puerta. Adiós. Al cerrar la puerta detrás de mí, escuché el grito furioso de mi padre y el llanto desconsolado de mi madre. Pero esta vez, sus reacciones no me afectaron. Había cruzado el Rubicón. Ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron a mi destierro fueron extrañamente tranquilos. El silencio de mi pequeño departamento en la Roma, que antes a veces me parecía opresivo, ahora se sentía como un santuario. Por primera vez en mucho tiempo no despertaba con la angustia de una nueva exigencia familiar o la sombra de una confrontación inminente. Podía dedicarme a mis proyectos, leer hasta tarde, incluso permitirme el lujo de no hacer nada sin sentirme culpable. Era una libertad agridulce, comprada a un precio muy alto, pero libertad al fin. Laura fue mi ancla en esa transición. No solo me brindó apoyo emocional incondicional, sino que también puso en juego su pragmatismo legal. Javi me dijo una tarde mientras organizábamos mis libros en unos nuevos libreros, aunque no haya un documento formal de destierro, es bueno que tengas testigos de lo que pasó, como tu tío Mateo, y guarda cualquier comunicación que tengas con ellos. Nunca se sabe. Su sensatez era un faro. Con el tiempo, nuestra amistad, sólida como una roca, empezó a teñirse de algo más profundo, algo que ambos recibimos con cautela, pero con una alegría silenciosa. Profesionalmente, las cosas empezaron a moverse de forma inesperada. Un par de semanas después de mi ruptura familiar, recibí una llamada de don Raúl Salcedo, el dueño de una de las constructoras más importantes del país y antiguo colega de mi padre. Don Raúl era un hombre de la vieja escuela, recto,
trabajador y con una reputación intachable. Javier, ¿cómo estás? Me enteré por ahí de tus diferencias con Roberto, dijo con su voz ron característico. Una lástima, pero a veces así es la vida. Escucha, hace tiempo que sigo tu trayectoria. Sé que eres un ingeniero talentoso y con ideas frescas. Tengo un proyecto nuevo entre manos, algo grande, un desarrollo sustentable en las afueras de Querétaro. Necesito a alguien con tu visión y tus agallas para liderar el equipo de diseño e ingeniería. ¿Te interesa el reto? La oferta me dejó sin aliento. Era la oportunidad de mi vida, un salto profesional que nunca hubiera imaginado tan pronto. Don Raúl no solo me ofrecía un puesto clave, sino también su confianza y su mentoría. Acepté sin dudarlo. El proyecto con Don Raúl me absorbió por completo y fue una bendición. Me permitió canalizar toda mi energía y mi mente en algo constructivo. Viajaba constantemente entre la Ciudad de México y Querétaro, supervisando, diseñando, resolviendo problemas. Mi nombre empezó a sonar en el medio. Mientras tanto, mi tío Mateo me mantenía discretamente informado sobre los acontecimientos en el frente familiar. «Sobrino», me dijo en una llamada, su voz teñida de preocupación. «Las cosas no pintan bien por acá. Oí que Ricardo anda muy metido con ese tal Chueco del que te conté en unas tandas que más bien parecen fraudes. Tu padre tuvo que vender unas herramientas de colección que le regaló el abuelo, para taparle otro boquete financiero a tu hermano. Elena sigue diciendo que todo es culpa tuya por no apoyarlos». Cada noticia era una punzada, no de arrepentimiento, sino de confirmación. Estaban cosechando lo que habían sembrado durante años. Laura, por su parte, me sorprendió un día con una propuesta. «Javi, ¿te acuerdas de esa aplicación que estabas desarrollando para optimizar costos en obras? La que dejaste a medias por falta de tiempo y recursos». Asentí. «Bueno, estuve revisando tus notas y creo que tiene un potencial enorme. Un amigo mío, un pequeño inversionista ángel, anda buscando proyectos innovadores en el sector tecnológico. ¿Qué te parece si preparamos una presentación formal? Yo te ayudo con la parte legal y el plan de negocios». Su fe en mí era revitalizante. Trabajamos noches enteras en la propuesta. Para mi asombro, al inversionista le encantó la idea y decidió apostar por nosotros. De repente, además de mi trabajo con Don Raúl, me veía cofundando una pequeña startup tecnológica con la mujer que amaba. La vida, después de haberme golpeado tan duro, parecía estar ofreciéndome una segunda oportunidad en bandeja de plata. Estaba decidido a no desperdiciarla. Pasó casi un año de trabajo intenso de pequeños y grandes logros. El desarrollo en Querétaro bajo la batuta de Don Raúl era un éxito rotundo, y nuestra pequeña empresa de software Óptima Construye comenzaba a tener sus primeros clientes importantes. Laura y yo habíamos formalizado nuestra relación y vivíamos juntos en mi departamento que ahora se sentía más hogar que nunca. Casi había logrado enterrar el recuerdo amargo de mi familia bajo capas de nuevos proyectos y afectos sinceros. Pero los fantasmas del pasado tienen la mala costumbre de aparecer cuando uno menos los espera. Una tarde de martes, mientras estaba en una junta virtual con un cliente potencial para Óptima Construye, vi entrar una llamada a mi celular. Era mi madre. Dudé un instante antes de cortar la llamada de la junta y contestar. «Bueno», dije con toda la neutralidad que pude fingir. «Javier, hijo, soy yo, tu madre». Su voz sonaba extrañamente quebrada, casi irreconocible. «¿Podemos vernos?» Es muy urgente. Tu padre no está nada bien, Javiercito, está muy enfermo». Un escalofrío me recorrió la espalda. A pesar de todo el daño, la imagen de mi padre enfermo me tocó una fibra sensible. «¿Enfermo cómo?», pregunté, intentando mantener la compostura. «No te puedo explicar por teléfono. Por favor, ven a la nueva casa. Te mando la dirección. Es importante». Y colgó la nueva casa. Eso significaba que ya no vivían en la casa de toda la vida. Algo grave debía haber pasado. Antes de salir corriendo, hice lo que ya se había vuelto un instinto. Llamé a mi tío Mateo.
Tío, ¿cómo estás? Acabo de recibir una llamada de mi mamá. Dice que mi papá está muy enfermo, que es urgente que vaya. ¿Qué sabes tú de esto? Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego un suspiro cansado. Mira, Javier, tu padre no ha andado bien, eso es cierto. La diabetes se le complicó mucho con tanto coraje y mala vida por culpa de Ricardo, pero no está en su lecho de muerte como cegamente. Te lo pintó Elena. La verdad es que están hasta el cuello de deudas. Ricardo se metió en un problema gigantesco con el Chueco. Ese malviviente parece que les debe una fortuna y el Chueco ya les mandó un aviso bastante feo. Creo que Elena te está queriendo engatusar otra vez. Agradecí a mi tío la información. Su advertencia me puso en guardia. Decidí ir, pero con los ojos bien abiertos y el escudo emocional en alto. El viernes al mediodía llegó y pasó sin ninguna llamada. Tal como lo había previsto, el orgullo de mi padre y la negación de mi madre habían ganado la partida. Corté mentalmente ese último y delgado hilo que aún me unía a ellos. Seguí con mi vida, enfocado en mi trabajo con don Raúl, que iba viento en popa y en hacer crecer Óptima Construye junto a Laura. Nuestra relación se había convertido en un remanso de paz y complicidad, un contraste absoluto con el caos del que había escapado. Los meses siguientes transcurrieron con una mezcla de mucho trabajo y una creciente sensación de liberación. Sin embargo, las noticias del frente familiar me llegaban como un eco lejano y distorsionado a través de mi tío Mateo, quien me llamaba de vez en cuando, más para saber cómo estaba yo que para contarme los desastres de su hermano, aunque inevitablemente terminaba haciéndolo. Ricardo, como era de esperarse, nunca buscó un trabajo formal. Según mi tío, después de mi humillante oferta, intentó un par de negocios aún más turbios y desesperados. Primero trató de vender por internet unos supuestos lotes de inversión en la playa, que resultaron ser terrenos. La nueva casa era un pequeño departamento rentado en una unidad habitacional de interés social en los límites de la ciudad. Un contraste brutal con la cómoda casa en la que habían vivido siempre. El lugar olía a humedad y a desesperanza. Mi madre me recibió con los ojos hinchados de tanto llorar o de tanto fingir. Mi padre estaba sentado en un sillón viejo, visiblemente más delgado y canoso, pero no parecía un moribundo. Más bien lucía como un hombre derrotado por las circunstancias. Ricky estaba en un rincón encogido con la mirada perdida. Sofía, noté de inmediato, brillaba por su ausencia. Después de unos minutos de silencios incómodos y frases vacías, mi madre fue al grano. Su voz cargada de un dramatismo digno de una telenovela de las 9. Javier, estamos desesperados. Tu hermano miró a Ricky con una mezcla de pena y reproche. Cometió un error muy grande. Le pidió dinero prestado a ese hombre, el Chueco, para un supuesto negocio que resultó ser una estafa. Y ahora debemos 500,000 pesos. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Y si no pagamos para fin de mes, ese hombre es capaz de cualquier cosa. Ya nos amenazó. Nos rompió los vidrios de la ventana la otra noche. Mi padre añadió, con voz apenas audible, nos van a quitar lo poco que nos queda. Javier, eres nuestra única esperanza. Ricky finalmente levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. Fue un error, hermanito. Yo no sabía. El Chueco me engañó y Sofía me dejó cuando se enteró de que ya no había dinero. Dijo que no iba a pasar su vida con un fracasado. Lágrimas, súplicas, apelaciones a la sangre, al que dirán. El mismo repertorio de siempre. Pero esta vez yo ya no era el mismo Javier de antes. Escuché con atención, procesando cada palabra, cada gesto. La trampa de la culpa estaba tendida, reluciente y tentadora, pero yo ya conocía sus mecanismos. Dejé que terminaran su letanía de lamentos y justificaciones. Escuché cómo Ricky culpaban al Chueco, a Sofía, a la mala suerte, a todo menos a su propia irresponsabilidad. Escuché a mi madre intercalar sus sollozos con indirectas sobre mi corazón duro y mi falta de compasión filial.
Mi padre permanecía en silencio, la mirada fija en el suelo raído, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros encorvados. Cuando finalmente se hizo un silencio cargado, no de expectación, sino de una especie de agotamiento colectivo, respiré hondo. Mi mente, entrenada en la lógica de la ingeniería y ahora también en la fría disección de las dinámicas familiares tóxicas, analizó la situación como si fuera un problema estructural a punto de colapsar. «Entiendo», dije, mi voz sorprendentemente serena, casi distante. 500,000 pesos es una cantidad considerable, y la situación con este tal Chueco suena peligrosa. Vi un brillo de esperanza efímera en los ojos de mi madre. Ricky incluso se irguió un poco. «Les voy a ayudar», continué, y la esperanza en sus rostros se intensificó, casi volviéndose palpable. Pero, y esa palabra cargada como una nube de tormenta, flotó en el aire viciado del pequeño departamento bajo mis condiciones, y esta vez no son negociables. Los miré uno por uno, deteniendo mi vista en cada rostro. Primero les prestaré los 500,000 pesos sin intereses, porque a pesar de todo y muy a mi pesar a veces llevan mi sangre y no soy un usurero. Un suspiro de alivio casi general. Segundo, firmaremos un contrato de préstamo ante notario público detallado con todas las cláusulas pertinentes. La garantía de ese préstamo será esta propiedad en la que viven actualmente o cualquier otra que posean. Si en un plazo de 1 año, día por día, a contar desde la firma, no me han devuelto íntegramente el capital, la propiedad pasará a ser legalmente mía. Sin reclamos, sin lloriqueos, sin apelaciones emocionales. Las sonrisas se helaron. La mandíbula de mi padre se tensó. Tercero, Ricardo. Lo miré directamente a los ojos y él desvió la mirada. Vas a conseguir un trabajo de verdad, con horario, con jefe, con recibo de nómina. No más negocios fáciles ni proyectos innovadores que solo existen en tu imaginación. Y cada mes, durante ese año, me vas a entregar personalmente el 50% de tu sueldo neto como abono a esta deuda. Quiero ver los recibos de nómina y las transferencias bancarias. Si fallas un solo mes o si intentas engañarme, la cláusula de la garantía sobre la propiedad se ejecuta de inmediato. Ricky palideció visiblemente tragando saliva con dificultad. Y cuarto, añadí, sabiendo que esta condición era más simbólica que realista, pero necesaria para subrayar el fondo del problema, ustedes dos, señalé a mis padres, van a asistir a un mínimo de 6 sesiones de terapia familiar con un profesional certificado. Necesitan entender y que yo vea que entienden su rol en esta espiral de disfuncionalidad y cómo sus acciones han contribuido a que lleguemos a este punto. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Roberto fue el primero en explotar, poniéndose de pie con una dificultad que evidenciaba su verdadero estado de salud. «¿Pero qué te has creído, Javier?», rugió, su voz ronca por la furia y la impotencia. «Poner la casa como garantía, tratar a tu hermano como un delincuente, mandarnos a nosotros al psicólogo como si estuviéramos locos. Esto es una humillación intolerable. Eres un buitre, un miserable sin entrañas». Mi madre rompió en un llanto agudo. «Y Javier, por Dios, ¿cómo puedes ser tan cruel? Somos tu familia la que te dio la vida». Ricky solo balbuceaba, encogiéndose de nuevo. «Pero Javi, un trabajo así. Yo no sé hacer nada de eso. Y terapia es mi dinero. Son mis reglas», respondí, mi voz inquebrantable como el acero. «Ustedes decidieron hace mucho tiempo que yo no era parte de esta familia para las buenas, solo para cuando necesitaban un cheque con mi firma. Ahora estoy actuando simplemente como un inversionista que evalúa un riesgo muy alto. No decían que Ricardo era muy listo y que solo había tenido una racha de mala suerte. Demuéstrenlo. Demuestren que confían en él, tanto como para apostar su techo». Me levanté tomando mi portafolio. «Piénsenlo bien. Tienen hasta el viernes al mediodía para darme una respuesta. Si aceptan, nos vemos en la notaría que yo designe. Si no,
Busquen su suerte en otro lado y les doy un consejo gratis. El chueco no les va a ofrecer condiciones tan familiares. Salí de aquel departamento opresivo, dejando atrás un torbellino de furia, lágrimas y desesperación. Sabía, en el fondo de mi corazón, que su orgullo, ese orgullo mal entendido que los había llevado a la ruina, sería más fuerte que su necesidad. Y no me equivocaba, pantanosos e inexistentes. Logró estafar a un par de incautos antes de que lo denunciaran. No fue a la cárcel de milagro, sobrino, me contó tío Mateo con un suspiro. Solo porque la cantidad no era tan grande y porque tu padre vendió lo último que le quedaba de valor, un reloj antiguo del abuelo, para pagarle a un coyote que lo sacara del embrollo legal. Pero su nombre ya quedó fichado. Después de eso, y con el chueco pisándole los talones por la deuda original, Ricky intentó organizar una especie de esquema piramidal, con productos de belleza de dudosa procedencia. La burbuja le explotó en la cara en menos de 2 meses, dejando un reguero de deudas menores con vecinos y conocidos, y una reputación aún más maltrecha. Y la Sofía, añadió mi tío en otra llamada. Ni te cuento. En cuanto vio que el barco de Ricky no solo hacía agua, sino que ya estaba en el fondo del mar, desapareció sin dejar rastro. Hace poco la vieron muy sonriente del brazo de un empresario textilero de Guanajuato, uno ya mayorcito, pero eso sí, con la cartera bien forrada. El karma a veces tiene un retorcido sentido del humor. Mis padres, mientras tanto, se hundían cada vez más. Sin mi apoyo y con Ricky siendo un hoyo negro financiero, tuvieron que abandonar el pequeño departamento que rentaban. El chueco, al no recibir su pago, se cobró a lo chino, como se dice coloquialmente. Un día llegó con un par de golpeadores y simplemente vació el departamento, llevándose los pocos muebles y electrodomésticos de valor que aún tenían. Roberto y Elena terminaron viviendo de arriados en un cuartucho que una prima lejana de mi madre les prestó en una vecindad en Iztapalapa, una de las zonas más bravas y olvidadas de la ciudad. Mi padre, según tío Mateo, había envejecido 20 años en uno. La diabetes, mal cuidada y agravada por el estrés y los disgustos, lo tenía postrado la mayor parte del tiempo. ¿Y mi madre? Bueno, mi madre seguía en su papel. Alternaba entre culparme a mí. Si Javier no fuera tan egoísta y nos hubiera ayudado, nada de esto estaría pasando. Culpar a Ricky. Este muchacho bueno para nada nos va a matar de un disgusto y lamentar su mala estrella, sin asumir jamás su propia responsabilidad en el desastre. Un día la situación llegó a un punto que ni yo había anticipado en mis peores pesadillas familiares. Estaba en una reunión importante en las oficinas de Óptima Construye, presentando nuestra plataforma a un grupo de inversionistas extranjeros. De repente, mi secretaria entró con cara de pánico. Ingeniero Javier, disculpe la interrupción, pero hay una señora en recepción. Dice que es su madre y está haciendo un escándalo. Sentí un vacío en el estómago. Salí a la recepción y ahí estaba Elena, más delgada, ojerosa, con la ropa desgastada, gritándole a la recepcionista que ella era mi madre y que tenía derecho a verme, que su hijo la tenía abandonada. Al verme, se abalanzó sobre mí, llorando y reclamando a voz en cuello. Javier, tienes que ayudarnos. Tu padre se está muriendo y no tenemos ni para medicinas. Nos echaste a la calle como a perros. Laura, que estaba conmigo en la junta, salió detrás de mí y con una firmeza y profesionalismo admirables, tomó el control. Señora, por favor, cálmese. Este es un lugar de trabajo. Si tiene algún asunto que tratar con el ingeniero, puede solicitar una cita. Ahora le pido que se retire o tendré que llamar a seguridad. Mi madre me miró con odio, luego a Laura con desprecio, y finalmente se dejó escoltar por el guardia de seguridad, no sin antes gritar. Te vas a arrepentir de esto, Javier. La sangre llama y un día me vas a necesitar. Regresé a la junta pálido pero sereno. Don Raúl, que casualmente había llegado para esa misma reunión, me puso una mano en el hombro. Mantuviste la cabeza fría, Javier.
Eso dice mucho de ti. No dejes que te afecte. Pero claro que me afectó. Fue la confirmación más dolorosa y pública de que había tomado la decisión correcta al cortar lazos, aunque el precio fuera ver el derrumbe de quienes, a pesar de todo, alguna vez fueron mi única familia. La vida, como un río caudaloso, siguió su curso arrastrando consigo los escombros del pasado y abriendo nuevos cauces. UNOPNA Construye se consolidó como una empresa innovadora y exitosa en el sector. El proyecto con Don Raúl en Querétaro no solo fue un triunfo profesional, sino que también me enseñó el valor de trabajar con gente íntegra y visionaria. Laura y yo nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de verdaderos amigos y de aquellos familiares como mi tío Mateo, que habían demostrado su lealtad y cariño sin condiciones. Compramos una casa acogedora a las afueras de la ciudad, con un pequeño jardín donde los fines de semana organizábamos carnes asadas llenas de risas y conversaciones sinceras. Todo aquello que nunca tuve en mi hogar de origen. Hace 6 meses nació nuestra primera hija, Sofía. Pero una Sofía que llegaba a un mundo de amor y estabilidad. Una Sofía cuyo nombre queríamos redimir. A menudo, en la quietud de la noche, mientras contemplaba el sueño tranquilo de mi hija, reflexionaba sobre el concepto de familia. Había aprendido a un costo muy alto que la sangre no siempre garantiza lealtad ni amor, que el verdadero lazo familiar se teje con hilos de respeto mutuo, apoyo desinteresado y una generosidad que no espera nada a cambio más que la felicidad del otro. Lo que yo había vivido con mis padres y mi hermano era una caricatura grotesca de ese ideal. Una relación parasitaria donde yo había sido el huésped el que todos se alimentaban emocional y económicamente. Las cicatrices seguían ahí, claro, algunas más profundas que otras, pero ya no dolían con la misma intensidad. Eran más bien un recordatorio constante de las lecciones aprendidas y de la fortaleza que había descubierto en mí mismo. Una tarde de otoño, mientras revisaba unos correos, sonó mi teléfono. Era mi tío Mateo. Su voz sonaba más cansada que de costumbre. «Sobrino, te llamo porque creo que es mi deber informarte», comenzó sin rodeos. «Tu padre está internado en el Hospital General. Los médicos dicen que ya no pasa de esta semana. El hígado ya no le funciona. La diabetes lo consumió. Tu madre está ya destrozada, sola. Ni Ricky se ha aparecido por ahí desde hace días. Creo que anda escondiéndose otra vez de alguien a quien le debe dinero». Hizo una pausa. «No te pido nada, Javier. Sé todo lo que pasaste. Solo quería que lo supieras». Colgué el teléfono. Un nudo helado se instaló en mi garganta. Laura, que había escuchado la conversación, se acercó y me abrazó en silencio. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo el torbellino de emociones contradictorias que se agitaban en mi interior. Una parte de mí, un eco lejano y casi olvidado de aquel niño que alguna vez buscó la aprobación de su padre, sintió una punzada de algo parecido a la piedad. Otra parte, la más fuerte, la que había construido murallas para sobrevivir, me recordaba cada humillación, cada sacrificio inútil, cada palabra hiriente. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Se puede ser leal a quien nunca te fue leal? ¿Se puede honrar a un padre que en el fondo solo te vio como una solución a sus problemas y una extensión de sus propias frustraciones? El deber filial, ese concepto tan arraigado en nuestra cultura, está por encima del autorrespeto y la dignidad personal. Miré por la ventana hacia el jardín donde mi pequeña Sofía jugaba con una pelota ajena a las tormentas que habían marcado la vida de su padre. La verdad, amigos, no tengo una respuesta clara. Y quizás algunas preguntas están destinadas a quedarse sin ella, flotando en el aire como un recordatorio de que la vida es compleja y que el perdón a veces es un camino que uno elige recorrer, ¿o no? Por razones que solo el propio corazón entiende. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Irían a ese hospital en los últimos momentos de un padre que les falló tanto? ¿O cerrarían ese capítulo doloroso para siempre, protegiendo la paz que tanto costó construir? Me interesa mucho conocer sus opiniones, sus historias. Los leo en los comentarios.
Y no olviden que a veces la familia que uno elige, la que se construye con amor y respeto, es mucho más fuerte y verdadera que aquella en la que simplemente nos tocó nacer. Hasta la próxima. M.